Jenny Chávez, título Bucle Humanística. Voy a analizar el poema Si tú supieras de Nicolás Guillén. Inicialmente voy a dar una pequeña reseña acerca del autor, el cual fue Nicolás Guillén, poeta cubano. Nació el 10 de julio de 1902 en Camanguey, Cuba, valga la redundancia, hijo de un periodista con el mismo nombre y Angélica Batista Arrieta. Inicialmente él estudió Derecho en la Universidad de La Habana, sin embargo, años después identificó cuál fue su verdadera pasión, la literatura, dando en abril de 1930 su poemario Motivos de Son, publicado en el diario Mariana, lo cual lanzó al poeta a un estrellato temporal, el cual duró poco. Y en 1931, tras haber ganado el premio de la lotería, pudo financiar varias de sus obras, entre ellas Songoro Cosongo y Poemas Mulatos. En 1931 y 1934 su estilo cambió a Guillén adulto, el cual básicamente se enfocó en analizar la realidad cubana y caribeña. Varios de los eventos que lo marcaron fue en 1934 el golpe militar de Fulgencio Batista, y uno de los más importantes en 1959 la Revolución Cubana, que lo tomó en Buenos Aires y lo hizo regresar a Cuba, en donde al analizar la realidad de los cubanos y ver en la situación que se encontraban, produjo varias de sus obras, entre ellas el soneto de Che Guevara. Todos estos eventos tornaron a Guillén en un principal autor de la crítica social, política y otros estilos de la misma índole. Si tú supieras pertenece al poemario Motivos de Son, publicado en 1930, y entre otras de las obras que identifican este poemario son Hay que tener voluntad, Tú no sabes inglés, Negro Bembó, Búscate plata, mulata, entre otros. Inicialmente voy a leer el poema para tener una mejor comprensión. Ay negra, si tú supieras, anoche te vi pasar y no quise que me viera. A él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata, sin acordarte de mí. Songoro Cosongo, Songo B, Songoro Cosongo de mame. Songoro la negra, baila bien. Songoro de uno, Songoro de tres. Ae, venga a ver, ae, vamos pa' ver. Venga, Songoro Cosongo de mame. Ya, iniciando con el poema, el autor tenía 29 años. Quizás el poema tuvo alguna referencia en cuanto a la vida interna del poeta, ya que su padre murió mientras él era muy joven, y las características principales de Guillén eran vanguardista, ya que, como vieron en el poema, él jugaba con el lenguaje. Esto hacía que su morfología sea muy variada, entre ellas los localismos, la gitanjáfora, y lo cual hacía más rítmico el poema. Inicialmente podemos presenciar en el apartado del 1 al 5 el temor, y ya que la voz
lírica le dice el apóstrofe lírico, que en este caso es la negra, que no quiere que lo vea y como que se avergüenza. Ya. También en este mismo apartado podemos encontrar la exclamación al inicio de la frase "ay negra, si tú supieras", lo cual puede resaltar esta frase y dar un tono de nostalgia o de reproche. Y luego en un apartado del 5 al 7 donde dice: "a él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata". El interés, el cual puede ser una de las ideas secundarias del poema, ya que principalmente quieren enfocar la actitud de esta negra que no lo consideró como persona, o en este caso como negro, sino simplemente como fuente de ingresos, algo así. Luego, en el siguiente apartado del 7 al 8, quiere hacer referencia al olvido al decir: "te corriste de bachata sin acordarte de mí". Simplemente te fuiste sin alguna reciprocidad, quizás de tantos años de haber permanecido en una relación y así. Asimismo, al decir "te corriste de bachata", quiere hacer referencia a una frase muy popular que es en la raza afrocubana, y así mismo usa la morfología al cortar palabras: "te corriste de bachata", y no decir "te corriste de bachata". Son localismos que él utiliza para otorgar un tipo de verosimilitud al poema. En el apartado del 9 al 16, que vendría a ser un coro, o otra palabra en caso del poema, una gitanjáfora, al decir "songorocosongo, songo ven, songorocosongo de mamey, songorocosongo, la negra baila bien, songorocosongo 1, songorocosongo 3". Esto le da ritmo al poema. También podemos ver que el poema es de arte menor, ya que sus versos no son mayores a 8 separaciones, y al ser un poema de arte menor lo hace más rítmico, sonoro, rápido y menos descriptivo. Sin embargo, mediante ciertos adjetivos, él puede llegar a formar un cuadro mental en la mente del lector. En el apartado 15 al 16 dice "songorocosongo 1, songorocosongo 3", donde podemos destacar una infidelidad al decir "songorocosongo 1, songorocosongo 3", y que hace referencia de que primero era como que un amor de pareja entre ellos y luego se transformó en uno de tres, hasta luego dejarlo, como dice en los primeros apartados mencionados: "te corriste de bachata sin acordarte de mí", cuando ya lo dejó. De ahí dice ae, que es otro recurso literario que transforma el poema más sonoro, así como lo hace songorocosongo, songo ve, y hay repetición, y al decir "ae, venga a ver, vamos pa' ver". Ya, este poema también busca darle voz a quienes no tienen voz, es decir, a todo el poemario en sí busca enfatizar a los afrocubanos para que pueda él expresar lo que ellos sentían en aquel momento, ya que ellos no eran considerados. Ya a nivel sintáctico
usa palabras típicas de esta raza, como ellas son te corrite de bachata, que también puede llegar, viene a ser una frase, y a nivel fónico da rima y musicalidad al poema. En nivel sintáctico, los versos cortos lo hacen asimismo rítmico, sin embargo son cortos, de arte menor y rima consonante. Esto también tiene que ver con el nivel fónico. Y en cuanto a la morfología, varias de las palabras están cortadas o mal escritas, lo cual demuestra el tipo de lenguaje que esta raza utiliza comúnmente y lo hace más autóctono. Durante el contexto de este poema a inicios del siglo XX, cuando llegaron los gringos y se intervino a aquella reña en cuanto a Cuba y Estados Unidos, ya que eran poco considerados y subestimados, y buscaban someterlos. En 1929 incrementó la pobreza tras varios reglamentos que habían sometido a Cuba por parte de Estados Unidos. El tema principal, como ya vimos, es el desamor. A la voz lírica expresar su nostalgia en cuanto a un amor perdido que es de su negra, a causa del dinero, ya que ella solamente estaba con él por interés y quizás lo dejó por alguien que tenía más dinero, y puede llegar a ser un gringo estadounidense, el cual en ese tiempo había tomado el dinero de la mayoría de la población cubana y los había dejado en crisis. Ya de ahí, ideas del poema: es un canto a dolor que principalmente puede ser apreciado en el coro o apartado principal del 11 al 16, donde de manera rítmica él, con un tono de nostalgia, hace referencia al dolor que siente por su negra. El interés, como ya lo mencioné, los celos, el decir: a él tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata te corriste de bachata. Y la crisis al decir no tuve plata, en el verso número 6. De ahí el temor durante el primer apartado, la traición alrededor de todo el poema, y intertextualidad no encontramos. Sin embargo, el contexto es principalmente la mejor intertextualidad que se puede encontrar en cuanto a la crisis que sufrió Cuba y la influencia que tuvo Estados Unidos en ella. De ahí, en cuanto lo más importante, la voz lírica y el apóstrofe lírico, que fue el negro traicionado, y el apóstrofe lírico, que es la negra, al cual la voz lírica le canta al decir acerca de su traición.